El Coliseo de Roma, ese lugar donde el esplendor y el horror se entrelazaron durante tanto tiempo en un baile macabro que desafió nuestra comprensión moderna de la humanidad. Todos alguna vez hemos imaginado lo que sería estar en el corazón de este coloso de piedra, rodeados de miles de espectadores ansiosos. Pero todo cambiaría al instante al entender que en lugar de un espectáculo de gloria, lo que se despliega ante los ojos es una pesadilla de violencia y sufrimiento que pone en duda la moralidad de una civilización entera. Hoy nos adentraremos de lleno en los secretos más oscuros de las celebraciones que se llevaron a cabo en este majestuoso anfiteatro, explorando la brutalidad detrás del entretenimiento romano que ha perdurado a lo largo de los siglos. El Coliseo o Anfiteatro Flavio, construido en el siglo I después de Cristo bajo el emperador Vespasiano y su hijo Tito, se erige todavía en la actualidad como uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la antigua Roma. Con capacidad para albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, este coloso de piedra era el escenario de un entretenimiento sin igual en la historia. Pero lo que muchos ven hoy como un símbolo de la grandeza romana, en su época era un teatro de sangre y muerte, donde los espectáculos no solo entretenían, sino que también servían para reafirmar el poder del Estado y controlar a la población. El Coliseo fue inaugurado en el año 80 después de Cristo con una serie de juegos que duraron 100 días, en los que se estima que murieron más de 5.000 animales y en un periodo en el que se llevaron a cabo múltiples batallas entre gladiadores. Esta inauguración no solo celebraba la finalización de la monumental obra, sino también el poder de la familia Flavia y su habilidad para dominar la voluntad popular a través del entretenimiento extremo. Para construir el Coliseo, los romanos usaron miles de trabajadores y una mezcla innovadora de hormigón y piedra travertina. La estructura, de más de 48 metros de altura y con un diámetro de 188 metros, no solo era un prodigio de la ingeniería, sino también un reflejo de la opulencia y el desdén hacia el sufrimiento humano que caracterizaba a la Roma imperial. En su interior, la arena estaba rodeada por un complejo sistema de pasillos subterráneos y mecanismos para la entrada y salida de los gladiadores y los animales, haciendo que el espectáculo pudiera suceder de manera fluida y escalofriante. Los gladiadores eran en su mayoría esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Estos hombres eran entrenados en escuelas conocidas como ludi, donde eran sometidos a rigurosos entrenamientos que los preparaban para los combates en la arena. La vida de un gladiador estaba marcada por el sufrimiento y el riesgo constante. Uno de los ejemplos más destacados de la vida de los gladiadores es el caso de Espartaco, un gladiador y líder de una rebelión esclava en el año 73 a.C. Espartaco, junto con sus seguidores, escapó de la escuela de gladiadores en Capua y logró reunir un ejército de esclavos rebeldes. La revuelta fue sofocada al final por el general Craso y Espartaco se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión de los gladiadores. Su historia muestra la crueldad inherente al sistema de gladiadores y el precio personal y social que estos hombres pagaban por su papel en los juegos. Pero ese solo es el primer ejemplo. Las cacerías de animales fueron otro tipo de celebraciones que tuvieron un papel muy importante durante la gran época del Coliseo. Eran cacerías espectaculares en las que se enfrentaban animales salvajes traídos de todas partes del Imperio Romano. Estos eventos mostraban la riqueza del patrocinador y su dominio sobre la naturaleza. Los animales eran capturados en su hábitat natural, a menudo con métodos brutales, y luego transportados a Roma en condiciones deplorables. Uno de los eventos más notorios fue la serie de juegos organizados por el emperador Trajano en el año 107 después de Cristo, para conmemorar su victoria en Dacia. Durante estos juegos, se conoce que se sacrificaron más de 10.000 animales en una serie de combates que duraron 123 días. Entre los animales sacrificados había leones, tigres, elefantes y rinocerontes. Los animales eran liberados en la arena y enfrentados a gladiadores o en algunos casos cazados hasta la muerte, un espectáculo que tanto horrorizaba como fascinaba a la multitud romana. Un caso particularmente brutal fue el del elefante que en el año 80 después de Cristo, durante la inauguración del Coliseo, fue enfrentado a gladiadores armados con lanzas y redes. Este elefante, que había sido traído desde el norte de África, fue herido gravemente antes de ser abatido.
Este tipo de espectáculo no solo subrayaba la opulencia del patrocinador, sino también el desprecio por la vida de los seres vivos. Este recinto tampoco se quedaba atrás en cuanto a las formas de ejecuciones públicas. Mediante la condena de las bestias, aquellos que estaban sentenciados, con frecuencia criminales o prisioneros de guerra, eran arrojados a la arena para ser devorados por animales salvajes. Esta práctica no solo servía como un castigo, sino también como un espectáculo sangriento para el deleite de la multitud. Uno de los ejemplos más notorios de la condena de las bestias se produjo durante el reinado del emperador Trajano, el que según los registros históricos, organizó un espectáculo en el que varios cristianos fueron condenados a las bestias como parte de una persecución más amplia contra los seguidores de la nueva religión. Estos cristianos eran arrojados a la arena y enfrentados a leones y tigres en una exhibición de crueldad que buscaba castigar y disuadir a otros posibles seguidores. Otro caso famoso es el del emperador Cómodo, conocido por su afición a participar personalmente en los combates de gladiadores y cacerías de animales. Cómodo, en un acto de egocentrismo y crueldad, ordenó que se realizaran espectáculos especiales en los que él mismo luchaba contra gladiadores y animales. En una ocasión, se dice que Cómodo mató a un número significativo de animales salvajes, y que incluso organizó una cacería en la que los condenados a muerte eran soltados en la arena para ser atacados por bestias feroces. Los juegos en el Coliseo no eran simplemente eventos de entretenimiento, eran una herramienta de control social y una forma de propaganda política. Los emperadores romanos utilizaban los juegos para consolidar su poder, ganar popularidad y desviar la atención de problemas políticos y económicos. Un ejemplo emblemático de esto es el emperador Domiciano, que organizó juegos en el Coliseo con el objetivo de reforzar su posición después de un periodo de agitación política y económica. En el año 81 después de Cristo, Domiciano organizó una serie de juegos que incluyeron batallas navales simuladas y combates de gladiadores. Estos juegos sirvieron para consolidar su autoridad y distraer al pueblo de las tensiones sociales y económicas que estaban surgiendo en el imperio. Otro aspecto importante de los juegos era su uso como herramienta de propaganda. Los emperadores utilizaban los espectáculos para mostrar su generosidad y su capacidad para ofrecer entretenimiento grandioso, mientras simultáneamente demostraban su poder al controlar y manipular la vida y la muerte de los seres humanos y animales. Estos eventos también servían como una forma de mantener al pueblo ocupado y distraído, minimizando la posibilidad de rebeliones o disturbios. Pero aunque los juegos en el Coliseo eran extremadamente populares, también enfrentaron críticas a lo largo de los siglos. Filósofos, escritores y algunos políticos denunciaron la brutalidad de estos espectáculos y su impacto negativo en la moralidad de la sociedad romana. Uno de los críticos más prominentes de los juegos gladiatorios fue Séneca el Joven, un filósofo estoico que vivió durante el reinado de Nerón. Séneca condenó abiertamente la brutalidad de los juegos, argumentando que estos espectáculos corrompían el carácter del pueblo romano y promovían la violencia como entretenimiento. En sus escritos, Séneca describió los juegos como una forma de cruel entretenimiento que reflejaba una profunda decadencia moral en la sociedad romana. La abolición de los juegos gladiatorios no llegaría hasta el establecimiento del cristianismo como religión dominante en el Imperio Romano. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino el Grande, convertido al cristianismo, comenzó a prohibir de forma gradual los juegos y las ejecuciones públicas. La influencia cristiana y la creciente oposición a las prácticas paganas llevaron a la desaparición de estos espectáculos brutales. El último registro de un combate de gladiadores en el Coliseo data del año 435 después de Cristo, y el Coliseo eventualmente se convirtió en una ruina, un recordatorio de un pasado lleno de violencia y esplendor. Hoy en día, el Coliseo de Roma está considerado como uno de los monumentos más legendarios de la historia. Gran parte de su estructura se encuentra en ruinas, aunque su legado perdura como un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la humanidad en su búsqueda de entretenimiento y control. Al caminar por las ruinas del Coliseo, es imposible no sentir una mezcla de asombro y horror. Este coloso de piedra es un testimonio de la grandeza de la ingeniería romana, pero también de la brutalidad y la crueldad que caracterizaban a la sociedad imperial. El Coliseo,
Es un recordatorio inquietante de la capacidad humana para infligir sufrimiento, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y nuestros valores actuales. Al mirar el Coliseo hoy, podemos ver más allá de su grandiosidad arquitectónica y reconocer los horrores que una vez se llevaron a cabo en su arena. Desafía a la sociedad contemporánea a considerar el cambio de la sociedad con el paso del tiempo y muestra las lecciones que puede aprender el ser humano del presente. Gracias por acompañarnos en esta exploración acerca de los oscuros secretos del Coliseo de Roma. Si te ha interesado este tema, suscríbete al canal para descubrir más sobre los grandes acontecimientos de la historia. Hasta la próxima, y recuerda, la historia tiene mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar.